Ya os adelanto que cuando estuvimos haciendo este listado de formaciones y hablamos del acompañamiento emocional, y cuando hablamos de acompañamiento emocional cuando hay una enfermedad, también es que lo podemos trasladar a cualquier situación en la que la otra persona está sufriendo. Entonces va a ser una sesión que nos va a beneficiar mucho, sobre todo para ver estrategias de comunicación cuando estamos ante emociones desagradables como el sufrimiento, como la tristeza, como el desánimo, como la ansiedad, como la inquietud. Porque como muy bien decía la metodología Estrada, es estar, pero es estar de una manera consciente, de una manera respetuosa. Y muchas veces creemos que estar es intentar disminuir el sufrimiento de la persona que tenemos enfrente. Y caemos en recomendaciones, sermones y muchas veces hablamos demasiado. Entonces ahí es donde vamos a reflexionar un poco, porque algo tan sencillo es tan complejo como simplemente estar. La parte de presencia que veremos a continuación. Por eso, aquellas personas que venís con el objetivo de acompañar en tu enfermedad, para aquellas personas que venís un poco sin ese objetivo, deciros que os va a venir muy bien, sobre todo, para acompañar incluso esta misma tarde o mañana mismo, porque desgraciadamente estamos en contacto constante con mucho sufrimiento de muchísimas personas. Y si en estos momentos yo digo que este tipo de sesión, yo lo daría a toda la comunidad. Yo daría hasta los niños pequeños de edades muy tempranas, sobre todo porque durante muchísimos años se ha asociado a acompañar algo totalmente distinto. Se ha intentado lo que es acoger lo que es las emociones desde intentar que la persona no sufra. Y es relativamente nuevo el hecho de tolerar las emociones desagradables. Me estoy explicando. Hasta este momento era, vamos a intentar que la población no sienta emociones desagradables, vamos a intentar que los niños no sientan emociones desagradables. Una persona está llevando bien un proceso de enfermedad cuando no siente emociones desagradables y es un gran error. Entonces, por eso, enhorabuena por estar aquí, porque es algo que sé que vamos a extender a muchas partes de la comunidad. Cuando acompañamos ante un diagnóstico, ante una enfermedad, tenemos que darnos cuenta realmente de lo que supone para una persona y para su familia y para su entorno lo que es tener un diagnóstico de cualquier enfermedad que va a generar lo que es un cambio importante, no en la vida exclusivamente de la paciente, sino en la vida realmente de la persona, del entorno, de los compañeros de trabajo, incluso de lo que es la comunidad. Porque hay un cambio de 360 grados en la vida de la persona. Y aquí me gustaría preguntaros, por experiencias a lo mejor personales que hayáis vivido, o incluso experiencias que hayáis vivido en otras personas, ¿qué emociones son las que más percibimos, observamos o sentimos con un proceso de enfermedad? ¿Qué diréis? Tristeza. Tristeza. ¿Qué diréis por aquí? Culpabilidad, muy interesante esa parte de culpabilidad. Además, estamos en una sociedad que en muchas ocasiones tendemos a crear muchas creencias erróneas acerca del poder que podemos tener a la hora de enfermar y de enfermarme. Por supuesto que nosotros podemos hacer mucho para cuidarnos, para protegernos de parte de prevención, pero las enfermedades no siempre son unicausales, es decir, no por estar haciendo mal un hábito directamente vamos a generar lo que es una enfermedad, sino puede haber muchísimas variables que están influyendo. Por ejemplo, se ve mucho en enfermedades asociadas mucho con el tabaco, hipertensión. Es decir, no todas las personas que fuman van a tener determinadas enfermedades, sí que hay mayor prevalencia, es cierto. Por eso la culpabilidad es muy importante, porque además facilita, como hemos visto, en otras muchas situaciones. ¿Qué otras emociones diríais? Creo que la enfermedad sea recuperable o que no, o no. Creo que tenga cura o que no tenga. Eso también afecta. Y la edad. Efectivamente, es decir, dependiendo de la etapa vital en la que nos encontremos, de las circunstancias que estemos viviendo en esos momentos va a afectar. Sobre todo, hay diferencia respecto a qué emoción sentimos, pero sobre todo la intensidad de la emoción. Pero aunque sea una enfermedad curable, una enfermedad que realmente tenga buen pronóstico, no deja de hacer un gran impacto que de primeras genera una revolución interna en nivel familiar, ¿no? Por eso aparecen emociones, tanto los pacientes como los familiares, como hemos visto en otras muchas formaciones, de todo tipo, ¿no? Miedo, soledad, vergüenza, indefensión, cansancio, rabia, incertidumbre, vulnerabilidad, ¿no? Incertidumbre, enfado, decepción, temor, esa parte de culpabilidad, es decir, una revolución emocional que dependiendo de la persona lo va a vivir de una forma u otra totalmente distinta. Entonces aquí es importante porque a veces, hasta las enfermedades más comunes, a veces tendremos a minimizarlas.
incluso hasta procesos, lo que es oncológicos. Por ejemplo, tengo muchos pacientes de cáncer de mama que me dicen, claro, por el hecho de tener un cáncer de mama, ya automáticamente asocian a una buena, no progresión, sino recuperación de la enfermedad. Y la gente tiene una pregunta, bueno, la verdad es que no es un cáncer de páncreas, no hay ni pregunta sentir esta mujer. Tengo que dar gracias por tener un proceso oncológico. Tengo que dar gracias realmente por tener una diabetes. Ay, si todo el mundo, un problema de tiroides, ¿no? Pues me permites, por favor, tener este proceso de duelo asociado a la prioridad de salud. Lo estoy explicando aquí, entonces, sin darnos cuenta muchas veces, por una afán de intentar ayudar, a veces hemos intentado minimizar o hemos entrado incluso en comparaciones, ¿vale? Pues yo conozco, yo sé, o en mi caso, en mis circunstancias, y ahí es importante decir, vamos a sostener la emoción de la persona que tenemos enfrente. Aquí es importante en la psicología, lo que dice algunas formaciones, hay unos listados de las situaciones vitales más estresantes por las que puede pasar una persona. Y fijaos, en esta escala, en los 12 primeros puestos, nos encontramos en el puesto número 6, lesión o enfermedad personal. Es decir, tener una enfermedad es una de las situaciones vitales más estresantes por las que puede pasar una persona. En el puesto número 12 nos encontramos cambios de salud en miembros de la familia. Como familiares, el tener a un ser querido como enfermedad es una de las situaciones también de las 12 primeros puestos que más estresantes de los que llevamos, ¿no? Muerte del cónyuge, divorcio, separación, terapia, matrimonio, despido. Algo, por ejemplo, que me estoy encontrando mucho también es el tema de la maternidad y paternidad, también es una situación vital estresante. Pero lo que es importante aquí es que la minimización no es algo que lo tenemos muy normalizado, muy extendido, que vamos a pasar por muchos procesos de enfermedad a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, lo que vivimos mucho con el COVID. Y eso es importante, sobre todo, a nivel de incertidumbre. Porque cuando hay una enfermedad, hay cambios en todas las áreas de la vida de la persona. En la parte personal, en las logísticas familiares, a nivel de autoestima, de seguridad en una misma, relacionado, por ejemplo, con las sensibilidades, con la parte sentimental. Muchas veces también hay diferentes roles en la pareja. Hay veces que si hay un ser querido que está enfermo, la otra persona va a tener que asumir determinados roles, desde la parte económica, desde la parte de cuidados de los niños, desde la parte de logística de casa, tareas domésticas. He visto muchos problemas conyugales realmente por la sobrecarga de tareas que tiene la persona que acompaña o también por la mala gestión que se hizo realmente de lo que es el proceso de enfermedad. De hecho, hoy mismo, una paciente, yo creo que es de los casos más impactantes que me ha llegado a mi mente, una mujer se acaba de quedar embarazada, en el mismo momento que se me diagnostican, da una noticia que se acaba embarazada, me diagnostican está en tratamiento de quimioterapia porque está en la zona y en estos momentos su marido no está llevando bien el proceso y acaba de tener una intento de suicidio. Pero resulta que el intento de suicidio está siendo una manipulación para buscar su boquita también. Entonces, esto ocurre, fijaos, todo el panorama, todas las circunstancias giran alrededor de esta persona, ¿vale? Relacionado mucho a la enfermedad y la mala gestión que está teniendo pues, acompañantes al lado. Y una de las quejas más habituales de ella, mujer maravillosa y estupenda, súper comprensiva, demasiado comprensiva. Que mal acostumbrada durante mucho tiempo a determinados derechos, y ahora realmente está buscando su espacio porque no es que ha sido olvidada. Es una persona depresiva que en estos momentos ha visto un cambio de rol, toda la atención está dirigida a ella y en estos momentos está sintiendo esa parte de vacío. Y algo que dices, wow, pues es una realidad. Y pasa que sucede porque hay muchos cambios en la parte sentimental. Siempre en la esfera más íntima, en el sexual, dependiendo de la enfermedad, nos podemos encontrar cambios. En el ámbito social también, ¿no? Actividades gratificantes que antes nos gustaban y en estos momentos, a lo mejor nuestra escala de prioridades, de valores, necesidades ha cambiado por completo. Amistades que de repente nos alegramos y nos dan una satisfacción y una alegría porque están teniendo una respuesta maravillosa, pero hay muchas decepciones también en cómo nos acompañan en el proceso de enfermedad. La mejor antes éramos más de socializar y no nos tomar un vino, autobiografía, y ahora no conocemos la energía ni el cuerpo. Y esa toxicidad nos genera amistad. Y a lo mejor no conectamos la misma que las mismas personas.
son pérdidas en vidas que vamos sumando, y la parte económica, y tener un proceso de enfermedad genera realmente unos cambios en la esfera económica, porque muchas veces implican más cuidados. Muchos cuidados están realmente financiados por la Seguridad Social, afortunadamente, pero muchos cuidados no están financiados. Algunos miembros de la familia no pueden cogerse una baja, pero que suponen realmente de pérdidas. Si ya hablamos de autónomos, personas que no están desocupadas, pues llega un momento que el hecho de mirar pruebas diagnósticas médicas pues genera más trastornos y a lo mejor menos ingresos a nivel económico. Por eso es importante ver que en todo el entorno logístico, no hemos hablado de niños, es va sumando el nivel de estrés, de agotamiento, de cansancio, que a veces no solamente es el crossfit, sino todo lo que implica por los tiempos. Como hemos hablado de otras emociones, el papel adaptativo de esas emociones. ¿Qué quiere decir eso? Todas las emociones que sentimos tienen más social. Todas las emociones que siente una persona que sufre, también le ayuda esa parte de aburrimiento, la parte de tristeza para psiquear, la parte de enfado muchas veces a la hora de defender los derechos. Y aquí me gustaría, como os he preguntado en alguna ocasión, si habéis tenido algún proceso de enfermedad, o habéis vivido algún proceso de enfermedad, o habéis acompañado a alguien en un momento de sufrimiento, si alguna de las emociones que sentiste os enseñó algo. Pues sí, para convivir la vida, comprender la vida, vivir lo mejor posible y ayudar a la persona. Interesante, Cristiano, lo que acabas de decir, entonces un momento de tristeza, un momento de pérdida, de una enfermedad, un sufrimiento, te ha hecho realmente esa tristeza conectarte realmente con una prioridad en tu vida a nivel de valores, de la importancia del disfrute, de la vida, de vivir el presente. Incluso a veces nos conecta con el agradecimiento y la gratitud de decir qué afortunado soy de lo que tengo. Y lo vivimos de una manera totalmente distinta. Y dando consejos buenos a la persona, y dando consejos buenos. Entraremos en la parte de consejos. Perdona. Que te voy a hacer un cambio ahí. Ya cambiado lo de los consejos por otra cosa, ¿vale? Animar a la persona también. También eso me va a quedar ahí en el tintero. Animar y consejos, vamos a intentar cambiar de construirlo. Pero sobre todo es esas emociones de sufrimiento que nos han generado nosotros. Esas emociones que hemos sentido, ¿os ayudaron? ¿Os ha pasado momentos de sufrimiento conectar y vincularos con las personas de manera diferente? ¿Habéis generado hilos más estrechos con personas en momentos de sufrimiento? Y a veces lo contrario también. Y a veces al contrario. Porque depende de que esté enfermo, la edad que tenga. Por ejemplo, si son los padres con Alzheimer, todos los hijos no responden igual. Eso está más claro del agua. Y después la gente, te das cuenta que a veces, con la gente, que lo importante no es el dinero. Lo que tú creías de joven que lo importante era la felicidad del dinero, con el tiempo de pero claro, tienes que tener años, tienes que tener experiencia y tú lo aprenderás. Pero ahí vemos entonces que los hijos realmente cómo nos gestionan como persona, cómo a veces también nos vinculamos de una forma desde el acercamiento, pero también nos damos cuenta que emociones como la decepción nos ayudan mejor a marcar límites con un hermano, con un cuñado, con otra persona, con un amigo, con un vecino, porque dices, esta persona, pues he descubierto cosas que no me han gustado o no me he sentido respetado. Entonces, esa emoción de decepción nos ayuda a las siguientes situaciones a aprender a marcar límites. ¿Con esto qué quiero decir? Cuando sentimos emociones desagradables en esos momentos, más que intentar huir de ellas, vamos a parar y vamos a preguntarnos, ¿qué me está queriendo decir esa emoción? ¿Qué estoy aprendiendo de estas circunstancias? Las personas que sufren, es importante preguntarnos cómo gestionan su realidad. ¿Quiénes ayudan y quiénes apuntan y cómo se puede adaptar a todos estos cambios? La persona que está en una enfermedad, ¿en quiénes se apoya? En la familia, En los más cercanos, en la familia. ¿En quién más se apoya? los amigos íntimos. Amigos íntimos, en su caso todos los Sí, los amigos. Eso sí, amigos íntimos de toda la vida. En los médicos, muy importante.
en la familia, amistades, entorno y personal sanitario. Esto es un trabajo muchísimo también a personal sanitario, sobre todo porque es una parte importantísima en el proceso de acompañamiento y soporte a nivel emocional. Pero nosotros como amistades, como entorno, como familia o como sociedad, realmente tenemos ahí unas funciones que a mí me gusta también responsabilizarnos porque podemos hacer muchísimo, incluso con personas que a lo mejor no conocemos, que no tenemos un vínculo, pero simplemente el hecho de sonreírlas, el ayudarles a coger la compra cuando vamos en el supermercado, el cederles lo que es el asiento cuando vamos en el autobús, pues eso genera realmente que como sociedad estamos siendo comprensidos, no huimos. Pero sí es verdad que estamos en una sociedad que como toleramos mal las emociones desagradables y huimos del sufrimiento, a veces es muy significativo como cuando vemos sufrir hacemos bomba de humo. Esto afortunadamente en Coruña no sé tanto, en los pueblos pequeños incluso menos, en las grandes ciudades hay más, y en otras culturas hay muchas más. Afortunadamente nosotros aquí en España tenemos esa suerte que tenemos ese punto más, entendemos que es más humano, más cercano, más somos latinos, para decir que privado. Pero es importante que no nos deshumanicemos, sobre todo porque muchas veces nos dejamos contagiar por el entorno y nosotros, aunque no tengamos personas que están sufriendo directamente por la enfermedad, vemos a muchas personas que sufren. Y la persona que está sufriendo, simplemente con una sonrisa y con una escucha, le estamos ayudando. Esto es lo he traído como curiosidad, que habla mucho de las formaciones en el médico, que esto es sacado de un libro que es La comunicación con el paciente, habilidades emocionales para profesionales sanitarios, que explora cuáles son las necesidades de los pacientes. ¿Vale? Muchísimas, ¿no? Ser aconsejado, recetar, explorar el hecho de tener unas pruebas médicas, lo que es la conexión con el especialista, el tiempo de calidad en las consultas, el ser diagnosticado, el recibir explicaciones en tranquilidad. Pero lo que más valoran los pacientes es el ser escuchado. En un 30% es lo que más valoran. Los cuidadores, ¿cuáles son las necesidades de los cuidadores? Porque vosotros y vosotras seréis o sois o habéis sido cuidadores de niños, de personas mayores, de acompañantes, de familiares. Y los cuidadores, que hemos dado una charla en el pasado sobre cuidadores, son los grandes olvidados. Y muchas veces nos olvidamos de nosotros mismos cuando estamos con el objetivo de cuidar a otros. Las necesidades son respiro y ayuda, cuidarse de sí mismo, apoyo de cuidados médicos, importante, porque a veces estamos tan saturados de temas médicos que nos descuidamos de nuestras propias vidas. Y ahí llega un momento que vamos aplazando, postergando, procrastinando y a veces nos encontramos con muchos problemas. Apoyo de reconocimiento e información y formación. Por eso, si sois cuidadores, no lo van a estar aquí. Porque simplemente con información y formados con lo que se está haciendo ahora, vais a hacer mucha prevención de algo que veremos después, que es la sobrecarga de cuidado principal. Y aquí empezamos un poco con el debate, ¿no? He intentado contextualizar la importancia de las emociones, no vamos a intentar como siempre emociones desagradables. Es normal sentir emociones incómodas y difíciles cuando estamos cuidando y cuando estamos en pleno sufrimiento. Pero aquí os pregunto, ¿acompañar es igual que cuidar? No, ¿Y qué significa para vosotros cuidar? era pues hacerle, por ejemplo, a una persona mayor a un niño, pues vestirlo, asearlo. Perfecto, vestirse cuando es un niño que está calor. En nuestro caso, a lo mejor de personas más adultas, en un proceso de sufrimiento, ¿qué sería para usted cuidar? Claro. Es decir, algo que tenemos tan presente, que tenemos tanto, incluso solicitamos y pedimos, decimos, quiero que me cuiden. Intentar hacerle la vida más, lo más fácil o lo mejor posible. ¿Y cómo se puede hacer la vida más fácil y mejor posible? Ayudándole a lo que esa persona, lo que no puede hacer solo. Vale, entonces ayudar un poco, cuidar, ayudar un poco en la parte de la dependencia, ¿no? Si es una persona mayor, si es un niño, ayudarle también y que el aprendizaje se desarrolle de una forma normal. Una persona mayor es suplirle lo que esa persona no puede hacer. Y después si es un Alzheimer o si es un cáncer, también nosotros.
Sí, pero puede ser incluso en un momento una persona que está en una sintomatología depresiva. O una persona que a lo mejor está con ansiedad, como hablábamos el otro día. Y en estos momentos, como hablaba, vamos a hablar, acompañar en el proceso de enfermedad, pero podemos hablar todos los aprendizajes en cualquier situación en la que una persona está sufriendo. Y a lo mejor no nos tenemos que ir a ámbitos más, entender nuestra expresión, es decir, ¿cómo cuidamos nosotros y nosotras? Además, aquí la pregunta es, ¿cómo nos gusta a nosotros que nos cuidan? ¿Qué necesidades tenemos? Y también la pregunta es, ¿nos dejamos cuidar? ¿O intentamos realmente poder con todo? Muchas veces se ha confundido una persona realmente resolutiva, una persona competente, una persona que no necesita ayuda, que van a vernos. Pues también es importante a nosotros, cuando nosotros queremos cuidar, preguntarnos si nosotros nos dejamos cuidar, qué nos gusta a la hora de cuidarnos, si lo pedimos, lo solicitamos, o incluso afinamos un poco. ¿En qué sentido afinamos un poco? Hay personas que nos cuidan o intentan cuidarnos, pero no nos cuidan bien. A lo mejor en estos momentos hay una madre que está cuidando a su hijo, facilitándole que lo tenga todo bien, todo hecho, la comida, la colada. Y resulta que ya tiene 25 años, es muy dependiente. ¿Le está cuidando o le está cuidando una dependiente? Una dependiente. Entonces ahí es importante preguntarnos, porque a veces caemos en esa parte de sobreprotegencia. Pero a veces se pueden sentir manipulados. Muy importante. Porque a ti te ofrecen ayuda y cosas que tú no has pedido. Pues, Bueno, pues hay personas de sanidad. Y después Una chica ya con 8 años hace sobre enfermedad. No está, pero por ejemplo, hay personas, como estaba diciendo, a lo mejor yo te estoy ayudando en estos momentos que no tenga comida, yo tengo que pedir que no tenga comida. Y después cuando me dices, yo lo que necesito en estos momentos es que lo venimos a un paseo y que me escuches. Bueno, yo te he hecho la comida, hay que desagradecida eres. Realmente te estoy diciendo que necesito desahogarme y la preocupación que a lo mejor he tenido hoy en esa base. Pero a lo mejor para otra persona, que es más fácil cuidar a quien me da comida y escuchar. Al presidente del carácter de cada uno. Pues sí, pero para eso nosotros también estamos en ese ánimo de intentar adaptarnos a lo que la otra persona también necesita. Defendiendo nuestros derechos, por supuesto, teniendo en cuenta nuestro funcionamiento, pero a veces, entendiendo la expresión, hasta cuidando, somos egoístas. ¿Por qué? Porque intentamos que los demás se adapten a nosotros. ¿Me estoy explicando aquí? Sí. Por eso es importante el preguntarnos como los demás quieran, que decir que todos y que piensen en la persona, en ti. Efectivamente, lo que hemos hablado muchas veces de esa empatía no es lo que yo deseo que me cuiden, sino cómo yo entiendo. La gente hay que decirle también, por ejemplo, una persona, necesito que me cuides. Y yo, ¿cómo quieres entrar para cuidarte? Una persona que queda cáncer, por ejemplo. Pero pues mira, perfecto. quiero que vengas a dar una vuelta conmigo porque me quiero desahogar. Estupendo, Cristian, porque entonces ahí, en vez de estar adivinando lo que la otra persona necesita, tú le estás preguntando qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas. Esto te ayuda, esto no te ayuda, ¿no? Esto es como, entonces, cuando yo creo que alguna forma te lo dije, ¿no? Cuando algunas de mis amigas hace unos años que quedaron embarazadas, cuando yo, una forma de cuidarlas, también era llevarles comida hecha, porque cuando yo fui madre y eran muy pequeñitos, no tenía tiempo para cocinar. Les preguntaba previamente, te voy a llevar, no hace falta, sé que no hace falta, pero ¿crees que te va a venir bien? Pues me va a venir esto muy bien, perfecto. ¿Cuáles son tus preferencias? Lo que quieras, ¿comiste todo? Sí, pues te voy a llevar varios papas para que se pueda congelar. Y hay veces que una persona asocia cuidar a voy a ver a tu bebé. Voy a estar contigo por la tarde tomando un café. Pero a lo mejor la forma de cuidar es déjame con el bebé y desharán tu bestia. No, pero tengo que estar contigo. ¿Quieres ir de vete a dar tu bestia? O te llevo yo el carrito. ¿Me explico? Sí. Y ahí es importante ponernos más en la piel de otra persona. ¿Cuidar qué es? Cuidar es proteger. Cuidar es querer. Cuidar es atender las necesidades de otra persona. Cuidar es adaptarse.
Cuidar es planificar y organizar. Eso es importante. Cuidar es planificar y organizar. Muchas veces incluso se ven en fallecimientos que es yo te ayudo a la logística y los papeleos. Yo te llevo a los médicos. A lo mejor no es tan agradecido, no es tan bonito hacer ese trabajo. A lo mejor nos apetece más ir a tomar un café, pero a lo mejor lo que necesita esa persona es que le ayudes en la tarea. Cuidar es estar pendiente de la medicación, cuidar es alimentar, es ir a las citas médicas, es lidiar con la incertidumbre, es ayudar con la movilidad. Cuidar es aceptar, estar al paciente, es abogado. Cuidar es respetar la dignidad, cuidar es enfrentar la soledad, cuidar es dar la mano, cuidar es convivir con el cambio constante. Da para mucho la palabra cuidar. ¿Qué requiere cuidar? Requiere de atención, requiere de mucha paciencia, requiere de escucha, de empatía, de cariño y de mucho amor. ¿Qué no es cuidar? No se recomienda en el cuidar prisas, presiones, reproches, exigencias, juicios y juicios. Algo que tenemos como muy normalizado y decimos, Tomás, es exagerado, o sea, seguro que esto se dan muchísimo a los cuidados. Y se dan mucho las prisas. Eso, por ejemplo, las personas mayores lo dicen mucho. Las personas con vulnerabilidad lo dicen mucho. Claro, nosotros venimos con las exigencias de nuestra día a día, con las prisas, con el ritmo frenético. Pero la persona en estos momentos se encuentra muy grave, se encuentra con sufrimiento. Y esa parte de exigencias y esos juicios, porque de repente no van al ritmo que a nosotros nos gustaría, entonces llega un momento que ahorita estamos buscando. Perdón. Igual vas a hablar de eso después, pero en ese cuadro rojo que tenías ahí, cuando se da la circunstancia de que es al revés, de que la persona que cuidas tiene muchas de esas... Eso sí. A ver, eso sí, o sea que es normal que una persona cuando está pues, con unas características, unas enfermedades tal, pues que lo lleve mal, y claro, con la persona que lo paga suele ser la persona que le cuida. Y bueno, a ver, no sé si... Hay que marcar medidas. Sí, es que hay veces que hay personas que son difíciles de manejar. Y atender, ¿no? Hay muchas personas muy difíciles, hay muchos problemas de personalidad, hay muchos deterioros cognitivos también y que afectan mucho a nivel de la agresividad, de la oscuridad. Y después hay personas que toleran muy mal lo que es el dolor, el sufrimiento, la soledad, y su respuesta es desde el enfado. Y a veces son exigentes, y a veces se imponen, y a veces incluso tienen esas creencias asociadas con lo que la otra persona tiene que hacer y debe hacer. Y esto es voluntario, no es obligatorio. Algo que yo siempre he tenido como muy presente en la educación de mis hijos, algo que me enfada mucho, digo, desde la confianza, es que a veces a niños más pequeños, desde edades tempranas, les estamos exigiendo, no exigiendo, ya generando esa creencia de cuando seas mayor, cuando yo sea mayor me vas a cuidar. Y sin darnos cuenta, ¿quién me va a cuidar cuando sea mayor? ¿Quién me va a atender cuando yo sea mayor? Claro, yo cuando lo escucho digo, oye, cuidar. La elección individual de querer o no querer hacerlo cuando sea mayor. Porque yo no sé en qué me voy a convertir cuando yo sea mayor. A lo mejor yo soy una tirana, espero que no. Pero a lo mejor soy una ancianita, una persona con una problemática que no trato, mira, mis seres queridos, pues mis hijos, y yo creo que también me marcan las y que me expresen disconformidad. Y que si están ahí para cuidarme es porque quieren cuidarme, no porque sienten la obligación de cuidar. Porque se nota mucho esto a nivel de los cuidados. La persona que quiere, a la persona que realmente lo hace de manera clara. Ahí, claro, ya estaríamos entrando en temas muy complejos, bloqueados, en situaciones individuales en las que no hay recursos, la persona está sola. Afortunadamente vivimos en estos momentos, gracias a un sistema sanitario público, que hay muchas ayudas, mucho acompañamiento a personas
¿Qué pasa? No es lo ideal que sea así. Pero si muchas veces tienen conviviendo una persona que debería ser cuidadora, pero no somos buenos cuidados. Y esas personas en sus fines hay que parar los pies, hay que marcar los límites, hay que defender nuestros derechos. No podemos tolerar realmente falta de respeto, nunca. A nosotros, perdón que te interrumpa, algunas personas mayores, yo, a mi persona, que por ejemplo empieza a insultar al cuidador, me cago, no sé qué, ponte ninguna tal, y tal, no, entonces se pasa mucha vergüenza, claro. Se pasa mal, sí. Y eso de la cabeza, y la gente, qué paciencia se tiene con esta persona. Exacto, la paciencia, el cariño, el amor, también el comprender, decir, ¿qué le mueve a la otra persona a actuar así? A lo mejor es un momento puntual, es una situación concreta, o ya conocemos un poco las dinámicas, sabemos que va a ser un minuto y después se regula. Y también trabajamos con diferencia, pero habría que ver casos en particular, cómo hacer realmente para intentar que la relación sea más sostenible en el tiempo, sin generar una sobrecarga. Poner límites, o sea, no me insultes, porque claro, esto aquí, aunque... Exacto, entonces hay que ver qué tipo de límites, pero hay que defender nuestros derechos, porque mis consultas están llenas de personas con sobrecarga emocional, incluso con situación de depresión, muy asociada a no marcar límites, porque confunden cariño, afecto, amor con adoración, anularse. Y eso es un gran error. Y aquí yo quería preguntar, cuando de repente una persona, ¿vale? Te voy a preguntar aquí, cuando hay una persona de repente que está sufriendo, ¿vale? Y te dice, lo estoy pasando mal, tengo mucho miedo ante esta situación, que tomo las pruebas clínicas, ¿qué le soluciona? A ver, positividad, hay que esperar, no hay que poner... Vamos a hacerlo aquí, así un ejercicio un poco de roleplay, ya empezamos con yo estoy con una persona que te voy a trasladar con su opinión. Y yo te voy a trasladar, por ejemplo, pues yo he tenido un día malísimo, ¿vale? Porque tengo un hijo enfermo y no sé muy bien qué le está pasando. Y últimamente pues está teniendo muchos problemas de comportamiento y me están aparte diciendo constantemente que algo le está pasando y estoy preocupada. Pues calma, diálogo. Bueno, lo que pasa es que el otro día fue el pediatra y claro, me dijo que tampoco era normal lo que le estaba sucediendo. Y me encanta. Y claro, además el pediatra me dice que no sabe muy bien qué hacer ante esos problemas de comportamiento. Pero analizarlo. Bueno. Pero que estará en esta práctica que tenemos a mi hijo y que hazlo conmigo. No, a ver, Contéstame como si fuese una conversación. Claro, es que el pediatra no me da soluciones. Vamos a intentar hacerlo, contestarme como si fuese una conversación. Pero también hablar con el profesor. Ah, que hable con el profesor. Porque la edad que tenga ese niño, tendrás que hablar con el profesor. El profesor no me hace ni caso. No, Pero también ver si ese niño tiene hermanos, si puede ser un problema de celos, qué tipo de pediatra le das de Bueno, aparte es que los hermanos están pasando de edad. También tengo 5 hijos y todos dicen que están hartos de sus hermanos de edad, de mundo que fan que habéis hermanas. Pues habla con el... como con el yo, mujer, ¿Vale? Ahora vamos acercándonos. Fijaos aquí. No sé qué dijo. Marta, habla con... A un caso dramático y exagerado. O sea, de decir, ¿en qué puedo ayudarte? Pues ahí te descolocando. Que digo, también esa parte de presión en estos momentos. Pero es que muchas veces caemos en recomendaciones, análisis, cambia de pedo. Calma. Nadie me ha sostenido emocionalmente mi preocupación. pero también puedes observar al niño, que la madre se vaya a dar un paseo, coger el padre y tú... Sí, lo vemos en segunda fase, pero ahora lo veremos eso. Pero es que nadie me ha sostenido la emoción. Nadie me ha estado escuchando y comprendiendo. Yo no he sentido comprensión por todas las cosas que me habéis dicho. Yo ahora mismo escucho cómo me estáis escuchando, recibo lo que cómo me estáis escuchando
y se han sorprendido automáticamente. Cerrarme y decir, vale, oye, ¿qué tal la playa? ¿Fuiste a la decoración del Depor? Cambiaría el tema. Porque sentiría que en este entorno, en estos momentos, en estas circunstancias, no me van a comprender y no me van a acoger. Y ahora veremos cómo hacer esa acogida. No os preocupéis, esto es súper habitual, súper frecuente en foros grandes, incluso a nivel médico, a nivel de enfermería, es bastante habitual caer siempre en recomendaciones, sugerencias o frases, ¿no? Del tipo, tienes que ser fuerte, no pienses en eso, sobre menos, vete paso a paso, piensa positivo, la posibilidad de lo que es, intenta llevar una vida normal, lo que tienes que hacer es, el ánimo es muy importante, no te preocupes, ay, como decimos, no te preocupes, sí que fácil es decirlo. No llores, no te adelantes con lo fuerte que tú eres, no puedes seguir así. Ahora déjame un ratito. Solamente estoy necesitando en estos momentos expresar algo. No. Pero rápidamente entramos a juzgar, rápidamente intentamos sacar del sufrimiento. Y son algunas frases que se suele decir en el momento de escucha. Que muchos pacientes ¿Del psicólogo, por ejemplo? sí, pero no es alguna frase. Primero se te traslada un poco de tristeza, ya me mandas directamente al psicólogo, que parece que me estás sacando de media. ¿Vale? Después hablas de, si lo consideras, pero en el primer momento vamos a ver cómo validar un poco la emoción. Porque ¿cuál es el objetivo de acompañar? Disminuir el sufrimiento. ¿Cómo disminuimos el sufrimiento? El sufrimiento es como una balanza en la que la persona está percibiendo amenaza. En este ejemplo concreto, el tonto pequeño es estoy preocupada hacia mi hijo. Otra persona está preocupada porque va a llevar el coche y la prueba. Y a veces está sufriendo realmente. O voy a llegar tarde a esta formación. ¿Qué podemos realmente hacer? Darle recursos. Darle recursos para equilibrar esa parte de la balanza. ¿Vale? Si os dais cuenta, el sufrimiento puede ser de muchos niveles, de muchas intensidades. ¿Qué le podemos hacer a nivel? Tiempo de calidad, presencia, compañía y la parte de comunicación. El estar con todos los sentidos se nota cuando una persona está en la conversación. Se nota cuando te estás escuchando de verdad. Y con la parte de comunicación, tanto la comunicación verbal, lo que decimos y lo que no decimos. Y por ejemplo, aquí vosotras centráis en lo que estáis diciendo, ¿no? A excepción de la compañera que digo, ¿en qué te puedo ayudar? Me quiero adaptar. ¿Vale? Así que vamos a ver herramientas de comunicación para el acompañamiento del emocional del sufrimiento. Porque estoy segurísima que en muchas ocasiones, cuando habéis trasladado alguna situación cotidiana de sufrimiento, habéis sentido como una persona, a lo mejor, os quitaba un poco en el medio, entenderlo. Por ejemplo, ahora mismo que están con la PAU todos los compañeros, adolescentes jóvenes de Coruña de segundo de bachillerato. Ya es PAU, no estoy PAU, este año ya es PAU, ¿no? PAU. Entonces, cuando de repente un padre o una madre dicen estoy preocupado por mi hijo que está haciendo solidaridad, ya verás cómo lo hace fenomenal, no hay ningún problema, no están sintiéndose lo que comprensión. Entonces, eso es importante para cambiar. Hay que trabajar la escucha. Escuchamos, y más bien oímos. Escuchamos muy mal, como sociedad. Lo importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice. Un gesto, una mueca, otro que den quejo, un mirar el dos, un sollozzo, un susurro, un gesto. Si algo es ambiguo, si no entendemos bien lo que está diciendo a nivel de comunicación, le podemos preguntar, oye, ¿qué pasa? Estamos escuchando, pero no solamente lo que dice, sino cómo lo está diciendo. Porque yo os puedo decir ahora mismo, hoy he tenido un día maravilloso, me ha encantado el día. Ha sido un día. Y no fue una persona que Ríes. mucho. Marta, Lo que no dice Marta, ¿no? tú notas, por ejemplo, cuando una persona por un gesto, pues está triste y pues ya, ¿qué pasa? Fulanito. Efectivos y observado como cliente también, pero esto es como un buen amigo mío que es mago. Él cuando estaba ensayando, entrenando la magia, lo hacía mucho en el centro de Madrid, ¿vale? Entonces él además se iba por la zona de Madrid, de Palacio Real, de Sol, y se acercaba siempre a los policías y les decía, ese está en lugar. No te está mal, sí, está en lugar. Y los iban, decían y tocando todo. Dice, pero ¿por qué estás sentado? Porque hubo eso se imagen.
Entonces, si te paras, observas el funcionamiento, el comportamiento, la cultura, la comunicación, sacas mucha información, pero muchas veces no observamos. Es escuchar de una manera totalmente distinta. Como decía la hija, un buen compañero mío de trabajo de Madrid, me decía, yo creo que puede declarar una afirmación, le decía, papá, escúcheme con la mirada. Y muchas veces no estamos escuchando con lo que se contacta. Por eso, cuando nosotros escuchamos, hay muchos elementos de la escucha activa. Mostrar interés, atención. Yo participo por lo que estés escuchando cuando lo estés escuchando. Cuidar el entorno, no interrumpir, que nos cuesta tantísimo validar lo que nos habla, reflejar el estado emocional, qué fuerte lo que me estás diciendo, resonar con la emoción de la otra persona. Para trasladar, resumir, repetir, entonces lo que me estás diciendo es explicarlo. Ahí después. Es importante expresar sentimientos, preguntar, ¿no? Oye, pero eso me estás diciendo, ¿a qué te refieres? Vamos a comentar más, clarificar dudas, reforzar el discurso. Oye, enhorabuena por lo que me acabas de decir, es muy interesante, además de cada de las decisiones que es eso. Ahí percibe la persona que has escuchado y verdad, que ha retenido información, que habrás quedado para concluir del mensaje. Comunicación verbal, lo que decía antes de los elementos de la sonrisa, postura, expresión, es decir, muchas veces estamos acompañando a ella, pero nuestra mirada está para otro lado. Nuestra postura está desganada. Incluso nos desconectada. Estamos pensando en las excusas. Somos humanos, nos podemos desconectar de esa manera, por eso es importante volver a llevar la atención. Intentar realmente cuidar todos los elementos de los gestos de la sonrisa. Un tono, un gesto de calor. Muchas veces estamos a disgusto, acompañando, pues estamos enfadados. A lo mejor no estamos expresando enfado, pero la otra persona nos dice, ¿qué te pasa? ¿Qué le pasa? Pues que aquí ya está, ¿no? Ha venido a acompañarte. Ya, el tono es bien. Pues también una de las estrategias es regula tu emoción previamente, antes de venir a acompañar. Si no, para eso no vives. Pero a veces es dar simplemente el hecho de haber venido a la cita médica, ya está diciendo muchísimo, pero no en cualquier actitud. ¿Me explico? Y a veces no nos damos cuenta de la comunicación no verbal. Incluso a veces, el cómo expresamos las cosas, a lo mejor el mensaje es perfecto, pero lo estamos diciendo de una manera un poco agresiva, grosera, tajante, impositiva. Entonces, le decimos, es que tienes razón, a lo mejor tengo que defender un derecho de mi madre, o tengo que expresarle otra vez, pero lo que tienes que hacer es bajar el límite a tu madre. Que lo que tienes que hacer, lo que yo creo que te vendría bien hacer, es bajar el límite a tu madre. ¿Cómo lo ves? Cambio. He cambiado solamente componentes paralingüísticos de comunicación, que es la entonación, que son los silencios, ¿vale? El volumen de la voz, y cambia por completo el mismo mensaje verbal, cambia por completo las emociones que yo estoy generando en la persona que me está escuchando. Por lo que es esta técnica, el counseling, vale, esta es la herramienta básica y esencial y fundamental en el acompañamiento. Antes, cuando de repente que estáis escuchando y nadie me acompañó en el momento, que validó emociones, el counseling lo que dice es, cuando nosotros escuchamos sufrimiento o percibimos sufrimiento, nos genera una revolución interna, nos genera malestar. Tenemos que parar, conectarnos con lo que estamos sintiendo. ¿Os acordáis que muchas veces vemos lo que es estrategia de respiración abdominal? Respira de manera abdominal, desactívate y después valida, escucha. ¿Cuánto siento, Marta, que estés equivocada? Es totalmente lógico que en estos momentos de angustia, con los hijos se sufre tanto, ¿verdad? Sí, ¿y en qué te puedo ayudar? Ahí estamos normalizando la emoción. Y a veces no hace falta incluso decir nada, simplemente con elementos de comunicación no verbal de con esas onomatopeyas a veces estamos ya validando y acompañando, porque a veces validamos y lo que es permitimos lo que es la expresión emocional con el silencio, sin necesidad de decir nada. Yo ahí te ponía a prueba, pero tú me estabas escuchando antes y estabas en silencio. Lo único que tu mirada estaba como no tengo ni idea ni decir, pero tu silencio también me estaba validando.
Si tú la acompañas con lo que acabas de hacer ahora mismo, con ese gesto de Ana, y esa mirada fija de cómo has cambiado de los ojos, has cerrado los ojos, yo siento que me estás contrariando. Y no me estás diciendo nada, no me estás diciendo una palabra, una frase hecha, no me estás dando un sermón, no me estás dando una recomendación, simplemente estás aquí con presencia escuchándome, con tiempo de calidad, sin prisas. Por eso es lo que hablamos antes de estar de una manera más consciente. Y ahí decir, ¿cuánto lo siento? Pero hay veces que creemos que tenemos que darle la solución mágica a la persona que está sufriendo para sacarle rápidamente de su vida. Por eso hay que parar de conectarnos, hay que olvidar su vida y después ya entramos en preguntar. Ya entramos en preguntar, hacíamos el ejemplo de antes, en qué te puedo ayudar, o has valorado con el pediatra, o has valorado realmente hablar con los profesores y recabar más información. De ahí estamos en modo búsqueda de soluciones para que no haga. Pero lo primero, no lo hacemos. Y esa es la clave del acompañamiento emocional cuando una persona está sufriendo. Os voy a poner un pequeño fragmento, unos minutos, de una película que se llama Del revés, que se llama Inside Out, que es maravillosa y estupenda, que os la recomiendo en muchísimas formaciones, y son 3 minutos. Entonces, es un pequeño fragmento en el que hay un personaje que es el elefante. El elefante ha tenido unas pérdidas, ¿vale? Y está 2 personajes, la chica, que es la alegría, y después está el personaje azul, que es la tristeza. Vais a ver cómo gestiona y cómo afronta las 2 personitas el mismo momento de una pérdida cotidiana normal y vais a sentir reflejados. Al principio del audio se va a escuchar un poco fuerte, pero aguantad un segundo porque después baja mucho lo que es el volumen, ¿vale? Ay, como, ay, lo tengo que abrir aquí. Tenemos que llegar a esa estación. De hecho, por aquí, pasando el castillo de galletas. ¡Qué raro! El castillo de galletas estaba por aquí porque se lo he llevado. ¿Pero qué? ¿Quién ha jurado que la montaña del pony estaba aquí mismo? ¿Qué está pasando? Ah, vale, oye. ¡No! ¡El salón de la fama de los peluches! ¡Oh, Nico! ¡Esperad! ¡Riley! ¡Ya seguimos usando! ¡Todavía le queda potencia de canto! ¡Sí! Riley no puede estar harta de mí. Todo saldrá bien. Esto se puede arreglar. Solo tenemos que volver a la central. ¿Por dónde está la estación? Tenía todo el viaje planeado. ¿Quién tiene cosquillas? Seguro que por aquí tienes cosquillas. ¡Bimbo! ¡Fíjate! ¡Oh, un fuego, Diver! Tú apuntas hacia la estación y nos vamos allí todos juntos. ¿A qué es, Diver? ¡Venga, vamos a la estación! Siento mucho, no tu cohete. Te han quitado algo que adorabas y se ha ido para siempre. Tristeza. ¿No le hagas sentir peor? Lo siento. Es lo único que me quedaba de Riley. Seguro que vivíais grandes aventuras. Oh, eran maravillosas. Una vez viajamos en el tiempo y desayunamos 2 veces aquel día. ¡Tristeza! Suena increíble. Seguro que a Riley le gustó. Ya lo creo. Éramos súper amigos. Sí. Qué triste. Ya estoy bien. Venga, la estación está por ahí. ¿Cómo has hecho eso? Pues no lo sé. Estaba triste y he escuchado. ¡Ahí está el tren! ¿Os dais cuenta? Ajá. En ese momento hay varias cosas muy importantes en este fragmento, que es cómo, ante un momento de tristeza, la alegría que era el personaje intentaba la distracción, sacarle rápidamente de la emoción.
Cuando la tristeza le valida la emoción y dice, qué triste lo que me ha sucedido, seguro que vivíais grandes aventuras. Y la diría, no, por favor, la silencio, es que a veces es necesario fomentar un espacio para poder expresar, comunicar y llorar. Y las lágrimas son caramelos. Es asociación a algo positivo que siempre cambia. Y después, claro, le va validando, llorar, permitiendo ese espacio y después dice, ya estoy mejor. Le ha venido bien expulsar lo que decimos siempre de esa mochila, ¿no? Descargarlo. Y dice, pero ¿cómo lo has hecho? Yo solamente le he escuchado. El poder de la escucha, ¿vale? Realmente quiero centrar en nosotros como cuidadores, como acompañantes en el futuro, lo que hemos hablado muchas veces de las neuronas espejo. Nosotros muchas veces cuando estamos en contacto constante con sufrimiento y con bienestar, con personas con hostilidad, personas ansiosas, que es difícil manejarlas, pues muchas veces nos contagiamos. Por eso se hace muy importante el hecho de regular nuestras propias emociones. Y aquí es importante que como cuidadores, como cuidadores, tenemos que cuidarnos. ¿Por qué es importante cuidarnos? Porque fijaos, pues, un síndrome, unas cifras que son un poco alarmantes, que es el síndrome del cuidador primario, ese estado de agotamiento físico, emocional y mental que se desarrolla en las personas dedicadas al cuidado continuado. El 85% de las personas cuidadoras tienen síntomas del síndrome del cuidador primario. El 66% de los cuidadores declaran tener dificultades en la salud emocional y el 45% declara tener problemas de salud física. Es decir, nos encontramos muchos problemas en los cuidadores por una baja autocuidado, por una mala gestión de sus emociones, porque no se ponen como prioridad. ¿Vale? ¿Cuáles son los síndromes del cuidador primario? Sobre todo no para alarmarnos, sino para concienciarnos para hacer prevención y tomar medidas. Angustia, pensamientos obsesivos, pérdida de energía, alteración del sueño, capacidad de apetito, los problemas físicos con el humor, nerviosismo, irritabilidad, abandono del cuidado propio, aislamiento, apatía, disminución del abandono de las adicciones, tristeza, cansancio, consumo de psicofármacos, aumento del consumo de alcohol, así, dificultades de concentración y pérdida de memoria. En el aumento del consumo de sustancias lo encontramos mucho con el alcoholismo. Lo encontramos mucho incluso a veces en mujeres que son cuidadores principales de hijos con discapacidad. Como es algo que realmente pues, les hace desinhibirse, les hace realmente olvidar, porque muchas veces en enfermedades realmente, pues patologías y enfermedades crónicas, incluso degenerativas, que llega un momento que están buscando algún tipo de gratificación. ¿Vale? A veces incluso en un consumo excesivo a nivel de compras. También nos lo encontramos mucho, buscar lo que es la satisfacción a través de las compras. Entonces, está muy asociado con ánimo ansioso, depresión. Por eso es importante tomar medidas, sobre todo porque después va afectando a niveles a veces los niveles, pero directamente a nuestro sufrimiento. Por eso es necesario trabajar y dedicar tiempo a las emociones propias de nuestro entorno en un proceso de enfermedad. No solamente centrarnos en acompañar, sino trabajar con nuestras propias emociones. Y lo que hemos hablado antes nos cuesta tanto a los cuidadores principales, que es brindar, que es nutrirnos realmente de recursos, de pedir ayuda, incluso dirigir esa parte de ayuda y de recursos. Si no sabemos qué necesita nuestro ser querido que está sufriendo, le vamos a preguntar. Si realmente su respuesta es ambigua, vamos a intentar seguir haciéndole preguntas. También a mí me gusta muchas veces preguntarle a la persona que está sufriendo, ¿te está ayudando como estoy ayudando? ¿Hay algo que cambiarías en mi forma de funcionar? Y otro día te he visto que te enfadó cuando te hice la comida. Es que ahora me apetece hacerla a mí. Así yo me siento más capaz. Perfecto, pues gracias por mentirme. Entonces hay que comentar la comunicación. Pero no esperemos a que nos lo digan, sino nosotros vamos a intentar invitar a lo que es esa expresión sincera. A nivel de conclusiones, presencia, que ya hemos visto que nos fácil. Comunicación verbal y no verbal. Que haya una coherencia entre el mensaje que decimos y cómo lo estamos trasladando. Pero se implica también una regulación emocional antes de hablar. Empatizar, no es lo que necesitaría yo, sino qué es lo que quiere la otra persona. Ponerme en la piel de la otra persona, en lo que esté viviendo, experimentando. Validar, para mí son las cosas más importantes, validar, normalizar, comprender la emoción del otro y permitir ese momento de espacio emocional y de expresión emocional. Una buena amiga mía ahora mismo está con cáncer de mama, que es un tipo de cáncer de triple negativo, es muy agresivo,
Y ese es maravillosa, es una persona muy expansiva, una persona súper positiva, y el marido igual. Y están en ese momento de todo positividad, todo positividad, todo positividad. Yo creo que la nombre en la última charla también. Y otro día yo le diré con un profesional de medicina integrativa y le dije al marido, a su madre, oye, ¿qué tal? ¿No me gustó la marca? No te gustó. No, porque ahora después lloró, ¿eh? Y aquí que está llorando en la consulta y yo, ¿qué es malo, Alex? No, ahora comenta todo positivo, no puede, yo, no, Alex, no te equivoquéis. Es necesario que exprese, es necesario que llore. Ya, pero ahora no es de llorar, ya, ahora no es llorar, pero ahora mismo está una situación vital estresante que es necesario llorar. Y no es que sea necesario, es que a lo mejor ya necesita en estos momentos. A lo mejor ha sido 30 segundos, pero ha ventilado. Pero no me ha gustado. Entonces, cuando no se ha quedado con esa creencia, no voy a entrar, que no soy su psicóloga, no voy a entrar ahí, y digo, bueno, yo tengo una opinión. Pero fijaos como él automáticamente intentaba buscar todo positividad, como la alegría. Para a veces es necesario esa descarga. Esa escucha activa, es acompañar, es dedicar tiempo de calidad. Y a veces en los cuidados hay que ser mucho, sobre todo mujeres que tienen personas mayores a su cargo, que se ponen como la exigencia y la obligación de tengo que ir todos los días a ver a mis padres. Y eso supone una carga importante en la logística su día a día a nivel laboral. Y no están disfrutando ese tiempo de calidad. Y otra vez les digo, ¿por qué no dejas de ir todos los días y lo que hacemos es ir en otro momento a un desayuno, a un paseo? Ya, bueno, yo voy siempre porque tenemos programado y ya hemos cambiado. Lo estoy disfrutando mucho más. Porque tengo cosas que contarle, porque voy sin prisas. Porque incluso, yo recuerdo cuando vivía en mis padres, que en alguna ocasión, cuando estaba aquí de vacaciones, decía, iba a desayunar con ellos, el momento del café de por la mañana. Y yo, wow, lo estoy disfrutando más. Una comida familiar o un evento, esta media hora, a solas, un café, tranquilamente, en una hora, fuera de lo normal, a veces es ese tiempo de calidad. Respetar el ritmo, importantísimo, el ritmo de nuestros seres queridos cuando están en enfermedad, cuando están en sufrimiento, realmente no es el mismo. Incluso a veces ellos tienen un ritmo mucho más exigente que el nuestro, y a lo mejor no podemos dar ese ritmo, tienen que ver lo que es una coordinación. Más que interpretar, adivinar qué es lo que desean, vamos a preguntar más, no suponer ni interpretar. Vamos a hablar desde propuestas, desde sugerencias, no desde imposiciones. Lo que tienes que hacer es ir a caminar más. Error. Porque ¿qué te parece si empezamos a caminar un poco? A mí me da muchísima pereza. Yo creo que te puede vivir muy bien. Valóralo, piénsalo. Y hacemos lo que es seguimiento a esas tareas. Hoy hablaba con una chica joven, que unos 35 años, que su hermana está con depresión mayor. Y nos dimos cuenta, las dos estaban con un episodio depresivo, y nos dimos cuenta que con un afán de cuidarse se estaban regodeando. Y se estaban recreando. Y se estaban haciendo un recogimiento en casa, pasando todas las tardes juntas. En un primer momento creían que se estaban cuidando. No, se estaban manteniendo un poco en el nivel. Mi paciente en estos momentos está más estable, está saliendo, entrando, y su hermana no está en ese punto. ¿Qué pasa? Hemos puesto límites a sus cuidados. Porque no le está haciendo bien a su hermana constante. Entonces ahora lo que le dice es, voy a dar un paseo, ¿te vienes conmigo? No, me apetece. Pero mañana se lo va a seguir proponiendo. Y pasado se lo va a seguir proponiendo. Y dentro de un mes también se lo va a seguir proponiendo. Y habrá un momento que acceda. Pero a veces cada primera nos dicen que no, ya no volvemos a preguntar. Pero el ritmo de esa hermana va a ser más lento que el suyo. Es importante reforzar al pequeño logro, cambio por pequeño que sea. Es importante decir, me ha gustado muchísimo lo que has hecho. Gracias por haberme mirado. He disfrutado en este momento. También estáis pensando, nos encantaría que eso nos lo hiciesen a nosotros, pero muchas veces las otras personas no nos van a reforzar. Yo no decimos nosotros para reforzar a las personas. Y recordar lo que decía en la búsqueda de serenidad, ¿no? En una enfermedad, la serenidad no está en la ausencia del dolor, sino en la capacidad de encontrar paz en medio del desafío. Y esto me parece importante, la búsqueda de esa paz en medio del desafío, porque cuidar, acompañar en momentos de sufrimiento es un reto, es un desafío y es una revolución emocional interna que nos conecta con nuestros miedos, con nuestras inseguridades, con nuestras limitaciones y dificultades. Por eso es muy importante esa parte de autocuidado para no caer en sobrecarga de cuidado.
Así que recordad las experiencias, la resumo en inglés para que se las practican, el counseling, el no decir automáticamente lo que no sabe, de escapar un poco desde el sufrimiento, sino validar, comprender, entender qué duro lo que estás viviendo, comunicación verbal y escucha activa. Eso es. Gracias, es un placer. Espero que os llegáis con algunos tips de buenas recomendaciones y a vuestra entera disposición.